What's up, everyone? Les habla Narciso, el abogado de temas de inmigración. Estamos hoy en día con la portavoz Laura Tamayo. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy y cómo estás? Bueno, un saludo a todos los que nos acompañan en este espacio y lamentablemente el panorama se sigue endureciendo para los inmigrantes. El Departamento de Justicia busca ahora renovar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados. Óigase bien, piensan quitar la ciudadanía a inmigrantes que obtenieron esto aquí en Estados Unidos. También vamos a hablar de que ICE está intensificando las redadas con agentes enmascarados y sin órdenes judiciales. Los republicanos en California, incluso los republicanos, óigase bien, están criticando las redadas masivas que están afectando a trabajadores inmigrantes. Un residente legal fue detenido por ICE por más de 48 horas tras volver del Perú. También vamos a estar hablando de los estados que están demandando a Trump por compartir datos médicos con inmigración. Y también vamos a estar hablando de que el USCIS podría desechar miles de solicitudes de asilo de personas que cruzaron ilegalmente. Claro que sí, Laura, hay que arrancar este programa, informarle a nuestra comunidad de las cosas que son importantes. Así es, vamos a empezar entonces con esta noticia que tiene muy preocupadas a muchas personas que tienen la ciudadanía, que la obtuvieron por través del proceso de naturalización, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Trump, está intensificando sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a inmigrantes que hayan cometido delitos o representen un riesgo para la seguridad nacional, según un nuevo memorando que ha generado preocupación entre defensores de derechos migratorios. Aunque los casos de desnaturalización han sido muy raros históricamente, el gobierno ahora priorizará casos que incluyan delitos violentos, fraude y vínculos con pandillas o terrorismo. Abogados y activistas advierten que este enfoque amplio podría usarse con fines políticos y sembrar temor entre inmigrantes naturalizados, incluso aquellos elegibles legalmente para obtener la ciudadanía. Y abogado Narciso, ¿qué es exactamente este proceso de desnaturalización y cómo funciona? Bueno, Laura, esto se puede llevar en dos temas, un tema criminal y un tema civil. El tema criminal es que puede levantar los Estados Unidos cargos criminales por una persona que supuestamente cometió fraude. Yo he visto esto en mi carrera cuando un residente aplica para quizás la ciudadanía y lamentablemente inmigración avisa al Departamento de Justicia que este inmigrante cometió un tipo de fraude y lo ponen en proceso de pues corte criminal. Igual también puede ser la segunda frase que pueden levantar un proceso civil en la Corte Federal para quitarle la ciudadanía a un inmigrante. Y esto puede ser por varias razones. Típicamente en el tema criminal es por el hecho que el inmigrante quizás durante el proceso que estaba actualmente pendiente el proceso para hacerse ciudadano, cometió un crimen y después le dieron la sentencia. Eso obviamente lo descalifica para agarrar la ciudadanía, pero por una razón u otra le dieron ese beneficio de la ciudadanía. El proceso civil históricamente era para gente que cometía pues crímenes, por ejemplo, que eran crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los alemanes que estaban aliados con el partido nazi y también estamos hablando de gente que quizás por una razón u otra le dieron este beneficio y eran miembros de pandillas, terroristas, pero ahora están buscando a gente que quizás nunca hubiera obtenido la ciudadanía por el hecho que quizás anteriormente ha tuvido una deportación, se hicieron residentes y ahora agarraron la ciudadanía. Inmigración ahora encubrió ese detalle que nunca le hubiera dado la ciudadanía. Y yo te quiero decir, Laura, que ha visto a varias gente que sí ha agarrado sus papeles y obviamente inmigración no se dio cuenta que este inmigrante anteriormente tuvo antecedentes de inmigración y obviamente nunca hubiera agarrado esos beneficios de la ciudadanía de la Green Card. Bueno, abogado Narciso, ¿y qué significa esto para los inmigrantes o las personas que están ahorita solicitando la ciudadanía aquí en los Estados Unidos? Te quiero decir, Laura, que la mayoría de gente no se debe de preocupar. Te digo esto porque normalmente si un inmigrante ya es ciudadano, ya tiene los papeles, ellos están protegidos, pero esto espanta a nuestra comunidad precisamente porque lo están anunciando
como que si acaso le van a quitar la ciudadanía a todo el mundo. Eso no es cierto. Si una persona hizo su proceso legal, obviamente agarró los papeles, la green card a través del proceso legal sin ningún error, sin ninguna falla por antecedentes de inmigración, antecedentes penales, debe de ese inmigrante obtener el beneficio de la ciudadanía y no se lo pueden eliminar. Ahora, si un ciudadano, ya que fue y le dieron la ciudadanía, comete un crimen, por ejemplo, comete una felonía y está preocupado que le quiten la ciudadanía, les quiero decir que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque al momento que eres ciudadano, cualquier cosa que una persona pueda hacer relacionado a antecedentes penales o violaciones de inmigración, por ejemplo, quizás involucrado en cruzar a gente ilegalmente, no le va a afectar para quitarle ese beneficio de la ciudadanía. Bueno, abogado Narciso, ya está entonces, esa información es súper importante y también les queremos recordar para las personas que no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruz Law Office y estamos ubicados en el sur de California, en San Diego y en San Marcos. Si ustedes quieren obtener una consulta legal, es muy sencillo, ustedes llaman al teléfono que aparece allí en pantalla, que es el 877-619-8472. Allí pueden agendar una consulta por teléfono, por videollamada, o si quieren venir a alguna de las oficinas que están aquí en el sur de California, también lo pueden hacer de esa manera. Allí está muy importante para que ustedes averigüen qué posibilidades tienen de ajustar estatus, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando en temas de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y ahorita vamos con esta otra información que también es muy preocupante y tiene que ver con los arrestos por parte de ICE. Lamentablemente ellos están utilizando tácticas que han generado controversia como agentes enmascarados, autos sin identificación y uso de la fuerza. Aunque estas acciones han causado indignación en redes sociales, donde se han visto muchos videos que se llevan personas e incluso a veces se confunden y las personas piensan que se trata de un secuestro, muchas de estas detenciones son legales bajo las leyes migratorias actuales. Por ejemplo, ICE puede arrestar sin orden judicial en lugares públicos si tiene causa probable, pero necesita una orden firmada por un juez para entrar a una casa o áreas privadas de un negocio y no están obligados a identificarse con nombre completo ni a informar de inmediato dónde llevan a los detenidos, lo que dificulta a las familias encontrar a sus seres queridos una vez que se los lleven detenidos. Además, ahora también están deteniendo a personas que están en proceso legal para obtener estatus migratorio. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Trump busca aprobar más fondos para expandir estos operativos a nivel nacional. Abogado Narciso, ¿pueden los agentes de ICE arrestar a alguien sin una orden judicial? ¿Es esto legal? Quiero decirte, Laura, que lamentablemente eso es correcto. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Que ICE pueda entrar en un lugar protegido donde sí ocupan una orden judicial, por ejemplo, una casa, un domicilio, quizás adentro de un negocio internamente, pero estamos hablando de arrestos que suceden en la calle, en lugares públicos, arrestos donde pues ya estamos viendo que estos agentes encapuchados vienen y detienen al inmigrante. Algunos dicen que secuestran a los inmigrantes. Eso sí lo pueden hacer siempre y cuando existe lo que se llama causa probable de que este inmigrante, esta persona es indocumentado. Ahora te quiero decir, Laura, que estos agentes de inmigración no pueden usar el tema de la raza, la etnia de la persona para pues argumentar que ellos son indocumentados, pero sí pueden usar algo que se llama la causa probable, que son indocumentados para detenerlos. Ahora, tener el tema de pues no usar una orden de arresto, también tiene el tema que ellos pueden argumentar que si acaso no hubieran tuvido la orden, el inmigrante se hubiera ido a la fuga y el arresto no se puede llevar. Esto es algo terrible, pero es algo que sucede muchas de las veces. Aquí en este tema, un abogado sí puede pelear por el arresto falso al inmigrante, especialmente si el inmigrante se negó en hablar, decir absolutamente nada relacionado a su estatus migratorio, que no es ciudadano, que es ciudadano, se negó a hablar de esos temas. Bueno, abogado Narciso, y la siguiente pregunta es si se les permite a los agentes de ICE, ellos tienen la posibilidad o tienen permiso de entrar a casas o a sectores o zonas privadas de negocios. Te quiero decir, Laura, que sí es posible que entren
en negocios, por ejemplo, a donde el público puede entrar. Te doy un ejemplo muy fácil. Es un restaurante. Pueden entrar donde la gente que viene a ordenar, pueden entrar allá donde la gente puede sentarse para comer, allá pueden entrar donde el público está presente, pero no pueden entrar adentro de la cocina. No pueden entrar en lugares donde normalmente tenemos los letreros que dice employees only, es únicamente los empleados. Aquí precisamente no pueden hacer eso sin una orden judicial. Si pueden entrar, si acaso un miembro del negocio, por ejemplo, un trabajador, un gerente o el dueño les dice sí, tienen permiso de entrar y hacer su investigación de inmigración. Esas cosas sí pueden suceder. Bueno, abogado Narciso, ¿y por qué ocurre esta situación con los agentes de ICE que usan estas máscaras y a veces también se niegan a identificarse? Lo que incluso hemos visto que en muchas redes sociales vemos los videos y a veces se puede incluso confundir con un secuestro porque no se sabe estas personas ni siquiera quiénes son. ¿Es esto lo pueden hacer ellos? Esto es la frustración más grande de todo el mundo. ¿Por qué no enseñan sus caras? ¿Por qué están encapuchados? ¿Por qué tienen estas máscaras? No sé si acaso son agentes de inmigración o no son agentes de inmigración. Laura, lamentablemente no hay nada en las guías de registro federal que dicen que estos agentes no deben de tener máscaras, que no deben de estar encapuchados. Entonces, eso significa que sí lo pueden hacer. En este momento estamos viendo que hay muchos estados que están tratando de pasar leyes que esto no se permite, que no pueden estar encapuchados, que no pueden tener estas máscaras. Ahora te quiero decir, Laura, que los agentes de ICE sí se deben de identificar, pero la ley dice que se pueden identificar ya cuando están en un lugar seguro, ya que están en un lugar donde ellos se sienten que no va a haber algo que puede darle daño a ellos. Y obviamente ellos fácilmente pueden argumentar eso, que agarraron, detuvieron a una persona sin identificarse, encapuchados, y ahora esta persona está preso quizás ya dentro de un carro, un vehículo, y es donde ellos le dicen a la persona, somos agentes federales y somos ICE. Es algo terrible porque sí se siente como que están secuestrando a la persona, están levantando a cualquier ser humano sin identificarse, sin dar una placa, sin dar nada de detalles. Se siente demasiadamente feo. Y ahora el tema de que ellos usan el tema de causa probable, pues, ¿cómo están aplicando eso? ¿Cómo saben que alguien es un indocumentado y alguien realmente ciudadano? Muchas cosas frustran a nuestra comunidad por esa razón precisa. Ellos obviamente después del arresto escriben reportes detallando por qué supuestamente detuvieron a una persona, y esto puede ser razones, por ejemplo, que ellos inmediatamente corrieron o se vieron espantados o se vieron nerviosos cuando un agente de ICE vino cerca de ellos, o quizás ellos después estaban encubriendo un detalle donde estaban investigando una persona indocumentada y agarraron a esta persona, a este inmigrante, teniendo el sospecho que era la persona que estaban buscando, y es donde los detuvieron, y es por hecho el hecho que ellos fueron pues secuestrados, arrestados. Bueno, y continuando con las noticias, se está presentando una situación con las redadas masivas de inmigración que en el sur de California ha provocado fuerte división, incluso entre algunos republicanos, por ejemplo, personas del condado de Orange. Aunque en lugares como en Huntington Beach las redadas han sido celebradas, otros líderes conservadores y legisladores republicanos han pedido al presidente que enfoque los operativos en personas que tienen antecedentes criminales y no en trabajadores o residentes con lazos comunitarios. Datos muestran que la mayoría de los arrestados en áreas como Los Ángeles no tienen antecedentes penales, y empresarios y comunidades inmigrantes también expresan preocupación por el impacto laboral y emocional que han generado estas redadas masivas. Incluso quienes apoyan leyes migratorias más estrictas están cuestionando la falta de enfoque y el miedo generalizado que estas acciones han generado en la comunidad.
¿por qué es tan preocupante, abogado Narciso, que las comunidades inmigrantes en el condado de Orange County, pues, por qué están tan preocupadas estas personas por este tema, por estas redadas? Precisamente estás correcto en decir que Orange County es un condado aquí en el sur de California que es muy republicano. Están preocupados porque ahora afecta la economía. Obviamente esto es algo que me pone un poco de sabor muy negativo en la boca por el hecho que estas personas realmente no le importan la vida de estos inmigrantes hasta que le afecta a ellos económicamente. Esto es algo terrible, pero sí estamos viendo que gente que votó por el presidente Trump ahora quizás no está tan de acuerdo acerca de las redadas masivas, deteniendo a gente que no tenga antecedentes penales, antecedentes de inmigración, deteniendo al inmigrante que está trabajando honestamente en la cocina, en limpieza, hoteles, en temas de construcción. Están deteniendo a estas personas y cuando detienen a estos trabajadores, la economía sufre. Ahora estas personas sí están viendo el tema que quizás no deben de detener a todo el mundo, especialmente los inmigrantes que no tienen ningún pecado de inmigración, ningún pecado criminal. Bueno, abogado Narciso, ¿y qué deben hacer las familias y los trabajadores inmigrantes si tienen miedo ahorita de ser arrestados durante este tipo de operativos que son tan comunes en estos días? Lo voy a decir aquí y siempre lo hemos dicho, consulte con un abogado para ver si acaso es posible de obtener un tipo de estatus legal. Nosotros como oficina, como abogados, tenemos muchas consultas con varias gentes y normalmente las consultas de un abogado puede ser muy fácil y muy breves, preguntando si acaso la persona tiene familia, quien los puede inmigrar, ciudadano, residente, esposo, esposas, hijos más de la edad de 21, si acaso entraron legalmente el inmigrante o si acaso los hijos están en las Fuerzas Armadas. También pueden enfocarse si el inmigrante fue víctima de un crimen calificado para la visa U. Pero aquí está el detalle, que muchos abogados no estudian o quizás no manejan un caso que se llama la visa T. Ahora quiero hablar de ese tema detalladamente porque la visa T, igualmente como la visa U, es un remedio humanitario donde yo veo que muchos inmigrantes pueden calificar y tomar ventaja de esta ley para agarrar su residencia, permiso de trabajo, protección legal aquí adentro de este país sin tener que salir. Y estamos hablando de inmigrantes que han tenido un largo plazo de tiempo en este país y quizás han tenido abuso laboral, maltrato laboral o quizás fueron maltratados por los coyotes polleros del guía cuando estaban entrando a los Estados Unidos. Son detalles pequeños de la vida de un inmigrante que pueden darle al inmigrante una habilidad de obtener un estatus legal. Igual, Laura, mucha gente que lamentablemente ha sido víctimas del tema de abuso doméstico, muchas de las veces no califican para el programa de la visa U, que deben de tener un reporte de policía, denunciar al agresor. También no pueden calificar para el programa de VAWA cuando requiere que estén casados con un residente o si no, un ciudadano. Pero la visa T puede aplicar siempre y cuando tienen ciertos requisitos. Y yo he visto a mucha gente que no califica para esos programas, la visa U, porque no tienen el reporte de policía, pero pueden avanzar con un caso de la visa T y alcanzar el beneficio de la Green Card. Bueno, súper importante allí esta información sobre esos remedios humanitarios que no muchas personas conocen. Si ustedes de pronto creen que tienen por allí un caso de un familiar, un conocido, o ustedes quieren averiguar por su propia situación migratoria y saber si de pronto pueden calificar para alguna de estas visas que el abogado mencionó, pues se pueden comunicar al número que aparece allí en pantalla, que es el 877-619-8472. Es muy sencillo llamar a ese número y allí les pueden dar información de cómo agendar una consulta para que ustedes reciban asesoría legal, ya sea en persona en el sur de California, en San Diego o en San Marcos, y en caso de que no estén en el área, si se encuentran en Miami, en Nueva York, en cualquier parte, igualmente pueden acceder a una consulta para que ustedes puedan obtener información de su situación migratoria y saber si pueden obtener un permiso de trabajo o la tan anhelada Green Card. Y ahorita, abogado Narciso, vamos con esta historia que es lamentable porque es una persona que es un residente legal. Él es Junior Dioses y es un residente legal permanente de Utah y él es dueño de un negocio, tiene 5 hijos y él fue detenido por ICE durante 48 días tras regresar de un viaje a Perú.
A pesar de tener su green card desde hace más de 20 años, él fue arrestado en Texas por tener un historial de 2 faltas menores, desacato a un oficial y conducta desordenada, las cuales no son causales de deportación. Su abogado logró que un juez cancelara el proceso, pero solo después de más de un mes y medio en un centro de detención con condiciones bastante difíciles. Este caso evidencia cómo esas políticas migratorias, que son bastante agresivas bajo la administración de Trump, están afectando incluso a residentes legales, generando temor e incertidumbre, especialmente para quienes no tienen recursos para defenderse legalmente. Ahora Junior busca convertirse en ciudadano estadounidense para protegerse en el futuro. Y abogado Narciso, ¿eran suficientes los cargos contra este señor, contra Junior, para deportarlo? ¿Y por qué fue detenido de todos modos cuando regresó al país? Ese es el detalle específicamente porque este caso es muy revelante. Nosotros hemos reportado de muchos residentes que han sido arrestados al momento que quieren entrar a los Estados Unidos. Yo lamento diciendo que muchos de esos casos sí tienen una causa para ser arrestados, detenidos y quizás ponerlos en proceso de deportación por los antecedentes penales que anteriormente ha tenido el inmigrante, por ejemplo, el uso de droga o quizás una felonía anterior, una felonía antigua, sí aún puede poner al residente en un proceso de deportación. Pero este caso es muy diferente y te voy a decir por qué. Este caso nunca se hubiera hecho un arresto y nunca esta persona hubiera estado en proceso de deportación y nunca esta persona tuvo que estar en la cárcel por 48 días separado de su familia, de su trabajo, de sus obligaciones. Esto es una injusticia muy grande. ¿Por qué? Porque cada persona puede tener un historial, pero no todos los historiales son iguales. Por ejemplo, una persona puede tener un antecedente penal y ese tipo de antecedente penal no es razón para poner al inmigrante en proceso de corte de inmigración. No es uno de esos antecedentes penales que justifica que le quiten la green card al inmigrante. Y eso es el detalle que sucedió en este caso, que oficiales en Texas, cuando entró de Perú a los Estados Unidos, decidieron que sí lo iban a escoger para poner cargos de deportación. ¿Qué sucedió en la Corte de Inmigración? El juez le determinó que los antecedentes penales de esta persona no eran esos tipos que causaba una deportación. Eliminó el caso, desestimó el caso. Este inmigrante se quedó con la green card, pero realmente nunca hubiera sucedido de estas cosas porque no era razón para ponerlo en corte de inmigración, para ponerlo preso por 48 días, para hacer este tema de pues traer estos cargos. Bueno, abogado Narciso, ¿y qué deben aprender los residentes legales permanentes de esta experiencia del señor Junior, que tenía su residencia legal y de todas maneras terminó arrestado por 48 días por parte de inmigración? Yo nunca quiero estar aquí para darle un tipo de pánico a nuestra comunidad, pero quizás es importante de consultar con un abogado para ver si acaso es posible obtener la ciudadanía, si acaso los tipos de antecedentes penales que una persona tiene son esos tipos que realmente puede deportar a un inmigrante. En este caso, no eran esos tipos de antecedentes de inmigración, antecedentes penales que hubiera puesto a este hombre en proceso de deportación, pero es precisamente el aviso que queremos dar, que en este momento inmigración está actuando pues en temas que son muy injustificados y realmente son muy ilógicos. Parece que estos agentes están poniendo a cualquier persona en proceso de deportación donde esta persona nunca hubiera estado en proceso de deportación. Si este hombre no hubiera tenido los recursos para agarrar, contratar un abogado y pelear con estos cargos de deportación, este hombre ahora quizás puede ser que hubiera sido deportado. Bueno, bastante triste esa situación, que incluso residentes legales se estén exponiendo a estas situaciones, pero ahorita vamos también a hablar de otra situación, abogado Narciso, y es que 20 estados liderados por California están demandando a la administración de Trump por compartir datos confidenciales de beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, lo cual podría ser usado para acciones de inmigración. La demanda alega que esta práctica viola protecciones de privacidad y genera miedo entre comunidades vulnerables, impidiendo que busquen atención médica urgente. Los estados exigen que se detenga el uso de esta información para vigilancia o deportaciones
y que se destruyan los datos ya compartidos. Mientras tanto, el gobierno defiende esta medida como parte de una estrategia para evitar fraude y proteger fondos públicos. Abogado Narciso, ¿de qué se trata realmente esta demanda y por qué los estados están demandando a la administración Trump? Bueno, lo que estamos viendo aquí es el derecho de que inmigrantes no tengan miedo de obtener estos beneficios. Ya sabes que en el estado de California existe el medical de emergencia y obviamente ciertas gentes pueden acceder a estos beneficios. Ahora que el gobierno federal quiere obtener esta información y quién sabe qué quiere hacer con esta información. Realmente no han anunciado, pero ya sabemos pues, el intento de ellos. Esto obviamente es una violación del derecho de tener tu información privada. Igual, mucha gente que quizás pueda calificar para estos beneficios ahora no va a querer obtenerlos. Y esto es algo terrible, especialmente cuando el estado de California y otros estados, ellos principalmente están dando sus propios fondos para darle esta ayuda a los inmigrantes. Es algo terrible y esa razón por qué están demandando, por el hecho que el gobierno federal realmente se está pasando, está usando su poder de lo, pues más de lo que realmente debe de usarlo. Bueno, abogado Narciso, ¿cómo afecta esto de manera práctica a la comunidad inmigrante en este momento que quieran hacer uso precisamente de su seguro de salud o poder acceder a servicios médicos? Precisamente que esto espanta a nuestra comunidad. Mucha gente que quizás tenga ese beneficio ya no lo va a querer usar. Y ahora esta gente que quizás realmente ocupa estos beneficios, ocupa esta seguridad, ocupa tener cuidado, no va a querer tener pues estos beneficios. ¿Y qué puede causar? Puede causar pánico en nuestra comunidad, la comunidad que no quiera pues obtener el beneficio del Medical, Medicare y ya no quiere participar en estos programas y no va a agarrar la ayuda médica que el ser humano ocupa. Es algo terrible y obviamente estos temas causa, pues, como te digo, un tipo de pánico, estrés en nuestra comunidad. Es como que el inmigrante está siendo atacado por varias maneras y es algo terrible, es algo que no deben de hacer. Bueno, abogado Narciso, ahorita vamos entonces con otra historia, con otra noticia que también está generando mucha preocupación, sobre todo porque en la época de Biden pues vinieron muchas personas que solicitaron asilo. Entonces, ahorita el USCIS está considerando desechar esas solicitudes de asilo de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, lo que las dejaría sujetas a una deportación acelerada. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, la medida responde a un intento de la administración de Trump por frenar lo que se considera un abuso del sistema de asilo durante el gobierno de Biden, cuando millones de personas cruzaron la frontera sin pedir protección en países seguros por los que estas personas pasaron. Grupos defensores de inmigrantes como la ACLU critican esta medida por convertir al USCIS en un brazo de deportación, mientras que otros argumentan que se necesita una reforma urgente para evitar que el sistema sea aprovechado por migrantes que no tienen casos verdaderos. Abogado Narciso, ¿qué está considerando hacer exactamente el USCIS con estos casos de asilo y quiénes se verían afectados? Bueno, estamos hablando principalmente de gente que entró irregularmente, ilegalmente y quizás no tenga tanto tiempo en los Estados Unidos. Quiero brindarles pues, un entendimiento de las leyes de inmigración a la gente que pues está en proceso de corte de inmigración o que está aplicando por el asilo o que tiene aquí no tanto tiempo. Y esto es el entendimiento de la palabra expedited removal o en español deportación express. La ley de inmigración ahora permite que pueden deportar a un inmigrante si acaso tiene menos de 2 años aquí adentro de los Estados Unidos. El servicio de inmigración, la patrulla de aduana ICE puede deportar automáticamente al inmigrante sin darle derecho de ver un juez de inmigración. Igual al inmigrante que entró a través de los programas de Biden, los programas de pues el parol, el CBP1, CBP1, puede también caer en este proceso porque típicamente para ponerlos en corte de inmigración deben de tener una entrevista con un oficial de asilo, el miedo creíble, como se llama, y ahora ellos deben de tener esa entrevista preliminar con el oficial de asilo para que el oficial decida que este inmigrante
tiene suficientemente base en su argumento para pedir el asilo, para desarrollar un caso en frente de un juez de inmigración. Esas cosas ahora son muy revelantes para el inmigrante que no tiene tanto tiempo en los Estados Unidos y ahora está en este proceso de quizás pidiendo el asilo a través de la oficina de UCIS. ¿Sabes, Laura, que escuchaste que el boxeador Julio César Jr. lo pusieron en proceso de deportación express? Él entró con una visa de turista. Él después se casó con una persona quien es ciudadana americana. Él después metió una aplicación para agarrar su green card. Ahora los Estados Unidos lo arrestó y aunque tenga esta petición pendiente del ajuste de estatus, le van a dar una deportación express, un expedited removal, simplemente porque tiene menos de 2 años aquí adentro de los Estados Unidos. Y obviamente aquí en este tema, pues este caso tiene mucho más detalles, simplemente porque el inmigrante Julio César Chávez estaba aquí adentro de los Estados Unidos mientras esta persona tenía cargos pendientes en el país mexicano relacionado al tráfico de drogas, tráfico de armas, esos tipos de acusaciones tenía. Allí está también entonces que incluso personas que están allí con alguna caso pendiente con inmigración, si tienen algún antecedente o algo, pues pueden ser sujetas a este tipo de procesos de deportación. Pero, abogado Narciso, se supone que el USCIS debe ser una agencia de cumplimiento de la ley de inmigración, porque este caso es tan controversial. Sí, es algo que realmente no debe de suceder. Tenemos la división entre UCIS, la oficina que da beneficios al inmigrante, y también la agencia de ICE, la agencia que enforza leyes de inmigración. Son agencias diferentes. Obviamente esta agencia de UCIS ahora estamos viendo que quizás está abriendo las puertas más amplias para cooperar con la agencia de ICE. Y esto le da mucho miedo a la gente que quizás quiera meter un caso para un beneficio migratorio. A esa gente les quiero decir que aún todavía pueden calificar para estos beneficios. Mucha gente sí tiene el miedo de meter algo porque puede ser que resulta en una deportación. Eso sí puede suceder, pero lo más importante que pueden hacer es hablar con un abogado para hablar realmente y directamente cuál es la probabilidad que eso suceda. Porque yo como abogado he visto a mucha gente que califica para beneficios y puede eliminar esta ansiedad, este estrés que tienen en su persona de estar aquí irregularmente, indocumentadamente. Ahora, estas personas no quieran aventarse para meter un caso por el miedo que si meten el caso pueden ahora ser deportados de los Estados Unidos. Pero tenemos que hablar claramente con el detalle de que puede suceder ese tema, porque en la vida, ya sabes, Laura, que las únicas garantías son la muerte y los impuestos. Pero ¿cuál es la probabilidad que algo suceda con el inmigrante? Por ejemplo, una deportación. Sí puede suceder, pero ¿cuál es la probabilidad que suceda? Muchos de los casos de la gente que representamos, esa probabilidad casi que es menos de 1%. ¿Por qué? Porque la ley apoya al inmigrante. Todo lo que está haciendo el inmigrante es a través de la ley y obviamente siempre y cuando el caso se lleva con mucho cuidado, con mucha atención, este caso va a tener éxito. El inmigrante va a recibir su permiso de trabajo, la residencia o si no la ciudadanía. Y precisamente por eso, abogado Narciso, ustedes tienen pues estas consultas con las personas que quieren saber si pueden aplicar para alguno de estos beneficios migratorios y es que precisamente ustedes identifican si realmente la persona tiene un caso fuerte y en caso de que no lo tenga, pues también con mucha honestidad y con mucha claridad se les da esta información para que no se vayan a meter a un caso que realmente lo que van a hacer es perder tiempo y dinero. Eso también es muy importante y por eso siempre hacemos ese llamado a que ustedes tengan esas consultas, que ustedes averigüen, que no se queden allí simplemente con mucho miedo, con mucha angustia en la casa, sin hacer nada, sino que ustedes llamen a la oficina, se comuniquen con alguno de nuestros abogados al número que aparece allí en pantalla, que es el 877-619-8472, y que puedan obtener información de abogados que tienen experiencia con este tipo de casos. Incluso tenemos personas que han venido, que han visto otros abogados y que han tenido respuesta negativa, y por fortuna han venido a nuestra oficina y han encontrado que sí tienen por allí una posibilidad
para aplicar para alguna de estas visas y poder obtener un estatus sin tener que salir de los Estados Unidos. Claro que sí, Laura, y con eso vamos a decirle a nuestra gente que tengan un feliz fin de semana, que por favor tengan la esperanza de que algo positivo va a venir. No podemos vivir en miedo, en estrés, en ansiedad. Siempre hay soluciones a los problemas que una persona puede tener y aquí estamos para pues defender a nuestra gente, también apoyarlos. Y aquí siempre vamos a estar cada fin de semana. Yo personalmente estoy aquí martes y jueves con el tema de darle pues noticias a nuestra gente de cómo pueden arreglar a través de eventos que han sucedido en la vida de ellos, precisamente el tema de la visa T. Y con eso, Laura, nos vamos a despedir. Cuídense, que estén muy bien. Bye. Yo soy el abogado Narciso Cruz y te quiero agradecer por tener tu consulta hoy en día. Nuestro equipo cuenta con varios años de experiencia. Te puedo decir que hoy en día vamos a tratar de encontrar una solución para tu tema de inmigración. El tema de inmigración es demasiadamente importante. Te quiero decir que yo soy un inmigrante y la mayoría de gente que trabaja en esta oficina también son inmigrantes, tienen familia inmigrantes o han tenido experiencia con el sistema de inmigración. Yo personalmente era residente permanente y después me hice ciudadano americano. Nací en el país de México. Mi familia me trajo a los Estados Unidos cuando tenía 2 años de edad. Mis padres eran muy humildes. Crecí en el sur centro de Los Ángeles, donde mi papá tenía un trabajo como jardinero y después trabajando en una cocina. Él trabajaba como unas 50, 60 horas a la semana y mi mamá se encargaba de cuidarnos a mí y a mis hermanitos. Y éramos bastante traviesos. Crecimos en un apartamento de una recámara y un baño. Éramos 6 y después 8 en total. Y cuando estábamos pequeños, mi mamá me hablaba de los sueños que ella tenía. El sueño de algún día ver sus hijos desarrollarse en este país, ser doctores, ingenieros, abogados, crear familias y tener oportunidad en los Estados Unidos. Mis padres veían los Estados Unidos como la tierra de oportunidad, oportunidades que no existían en el país mexicano. Mis padres tenían metas que sus hijos podían alcanzar esas oportunidades. Mis padres conocían el valor de inmigrar a los Estados Unidos, tener la residencia y eventualmente la ciudadanía y darle ese regalo al resto de su familia, a mis tíos, a los padres de ellos y también a nosotros, sus hijos. Un estatus legal abrió muchas oportunidades para nosotros. Mi papá se hizo residente después de vivir en los Estados Unidos por unos 20 años. Durante ese tiempo, él no tenía la capacidad de ver a su mamá, mi abuelita, porque no podía dejar los Estados Unidos. Tenía que quedarse adentro de este país porque no contaba con un estatus legal. Por el momento que se hizo residente, él me contaba acerca del día que regresó a Oaxaca y abrazó a su mamá. Y eso fue uno de los días más felices de toda su vida, por el hecho que la familia es lo más importante del mundo. Y despegarse de su familia, de su mamá, por más de 20 años, era algo que tenía un peso muy grande en su corazón. Pero él tuvo la oportunidad de ver a su mamá, la oportunidad de regresar a los Estados Unidos, una oportunidad que muchos inmigrantes también pueden tener. Él sabía que una inversión del tema de inmigración era lo más alto y lo más grande que una persona puede hacer. Tener la habilidad de vivir en los Estados Unidos tranquilamente, viajar al extranjero, ver sus padres y después regresar aquí a los Estados Unidos con su familia. Era algo que él no sabía qué tan valoroso era. Tener la oportunidad de buscar un mejor trabajo, ya que contaba con un permiso que le daban la habilidad de trabajar legalmente y un seguro social. La habilidad de manejar tranquilamente en el sur de California, sin tener temor que inmigración lo pueda parar, detener y separarlos de su familia. El sueño de hacer su propio negocio, abrir un restaurante en Los Ángeles, California, comprar una casa, desarrollarse espiritualmente su religión y hacer viajes misioneros a Oaxaca y regresar para poder apoyar a su iglesia, ver a sus hijos crecer y viendo que ellos puedan alcanzar las oportunidades que él no pudo tener en país mexicano. Así es, amigos, cuando yo estaba pequeño, mi mamá me contaba que sus hijos iban a ser doctores, ingenieros, abogados, profesionales, o si no, tener cualquier carrera donde ellos estaban contentos y existía oportunidad. El sueño americano es algo que mis padres me dieron a mí. Yo, como hijo de inmigrantes y también un inmigrante, sabía el valor de una educación
inmigración y el valor de las oportunidades que este país tiene para gente que puede soñar muy grande y para gente que sabía el valor de un estatus migratorio. Una inversión que realmente cambia vidas económicamente, espiritualmente y emocionalmente. El día que mi papá abrazó a su mamá, que no ha visto en unos 20 años, mi papá me contaba de las lágrimas que salían de los ojos de su mamá cuando le dio el abrazo más grande de todo el mundo después de no verla por 20 años. Mi mamá me contaba del día que se hizo ciudadana y luchó muy fuerte para la ciudadanía porque el examen se le hizo muy difícil y el inglés no era su primer lenguaje. Y también el gran abrazo que le dio a su mamá y a su papá cuando ellos vinieron al aeropuerto de Los Ángeles y entraron a los Estados Unidos como residentes permanentes porque ella los pudo inmigrar. La familia es lo más importante de todo el mundo y yo tengo el placer y el honor de cambiar vidas, apoyar a los inmigrantes, defender el pueblo inmigrante y pelear para tu sueño americano.